el universo de Arturo Rivera. ¿De dónde surgen estos personajes, Arturo? ¿De dónde surgen estos seres que tú llevas a tus lienzos? Es mi mundo interno, ¿no? Es lo que tengo adentro. Pues si no los digo, las pesadillas las tengo en mis 5 sentidos, ¿no? Entonces exorcizas tus pesadillas, las llevas al lienzo. Totalmente. Y yo creo que todos los pintores, un poco, ¿no? Cuando dejo de pintar es como una válvula de presión. Me voy sintiendo mal hasta que pinto, ¿no? Es una especie de meditación. Porque no estás contigo, estás afuera de ti, estás en otro lado, ¿me entiendes? Y entonces entras en un estado meditativo al empezar a purificar todos esos monstruos. Cuando estás metido en la pintura, lo que se llama la pintura, pero también usas la razón a veces que te sales del estado meditativo, que es la composición. Exacto. ¿Qué color voy a poner? ¿Cuál es la paleta que voy a usar? Todo eso es más de la razón. ¿No temes al horror de tus seres deformes, tus seres mutilados, tus parias? Los captas con una belleza enorme. ¿Por qué haces ese contraste? ¿Qué haces ahí? No sé bien, Avelina. Siempre se habló un poco cuando hablaban de mi obra, de la belleza de lo terrible, que hay libros inclusive de todo eso, ¿no? Además es histórico. El tenebrismo. El tenebrismo, exactamente. Pero además les das como cierta actualidad, que es lo que a mí sí me hace pensar que tú vives en este panorama de pesadillas. Pues vivimos una pesadilla. ¿Por qué? Ver el mundo como está, ¿no? Es una pesadilla. Cuéntame, todas estas circunstancias en las que has autorretratado, por todo lo que has pasado. Pues no realmente, hay veces que los autorretratos me los piden, hay veces que los hago yo, ¿no? Por necesidad de verme, ¿no? Es como un poco Rembrandt, ¿no? Que se autorretrataba tanto. La biografía de Rembrandt no la necesitas leer, la necesitas ver nada más con sus autorretratos, ¿no? La palabra exposición viene de exponerte a ti. Tú te estás exponiendo. ¿Quién eres tú? Y conscientemente te abres a través de tus cuadros. Consciente e inconscientemente también. He visto, por ejemplo, esas partes en las que tú además mezclas esta relación que tienes con los animales. ¿Qué haces con esas presencias animales? No sé realmente. Bueno, yo desde chico que iba al Museo del Chopo, era mi museo. El Museo del Chopo antiguamente era el de ciencias naturales. Ahí estaban todos los animales en formol, fenómenos en formol, había puercos de 2 cabezas, estaban todos los insectos que había, ¿entiendes? Entonces, yo creo que de ahí me alimento un poco, ¿no? Yo desde chico tuve una especie, si no miedo, una especie de rechazo a la deformidad. Yo creo que por eso mismo la pinto, ¿no? ¿Pero la estudias? Sí, estudio, por supuesto. ¿Y en qué momento Arturo Rivera se vuelve prácticamente un cirujano? Porque además tienes esa parte de cirujano. Es lo del Museo del Chopo. Yo pensaba ser doctor. Ay, cuéntame. Sí, cuando era chico decía que iba a ser médico. Obviamente siempre estuve dibujando, yo estuve en el colegio alemán, entonces siempre estuve dibujando, ¿no? Desde chico. Y realmente fue mi vocación. Pero yo decía que iba a ser médico, ¿no? Y he tenido siempre relación con médicos, siempre. Con el doctor Luis Monasterio, que hicimos una serie de cuadros. Y con otros doctores, ¿no? Yo me llevo muy bien con los médicos. Porque tienes hasta tu instrumental quirúrgico y tú mismo abres a los animales y les quitas la piel. Tenía, ahorita ya no lo tengo. Tenía yo mi instrumental quirúrgico.
Y entonces, por ejemplo, si Freud dice que los médicos son asesinos sublimados. Bueno, exactamente esa pregunta se le hice al doctor Luis Monasterio. Y me dijo, sí, somos asesinos sublimados. Y entonces tú has formado también esa adicción a la sangre y esa adicción al horror que tienen los médicos. Sí, podría ser, claro. Ahora, yo no pinto mucha sangre. No, pero... Como el contexto, porque de repente me dicen, pintas fenómenos. Yo no pinto mucho fenómeno. Más bien es fenoménico lo que pinto. Y Arturo, y dentro de esas vivencias que has tenido también y que tienes muy presentes en tus autorretratos, que es esa presencia de la muerte, ¿tiene algo que ver el hecho de que prácticamente tú hayas muerto cuando te operaron? Prácticamente morí. Yo tuve una hora el corazón sin latir, ¿no? Y tuve una bomba extracorpórea, que es una bomba nada más que circula sangre. Y cuando te conectan el corazón, es increíble, es como Frankenstein. Te reviven con un toque, ¿no? Y empieza el corazón a latir. Y eso es el homenaje que tienes en ese autorretrato donde estás tendido en una plancha. Es el homenaje a mi operación. Y me baso en Holbein. No sé si te acuerdas del Cristo de Holbein. Sí. Incluso están los colores. Ahora este es un poco más ancho, ¿no? Y estoy así de este tamaño a comparación de Holbein, ¿verdad? Este preciosismo que hay en tu pintura, Arturo, hay un contraste muy fuerte, que por un lado eres muy exacto, pero obviamente tu pintura no es realista. O sea, esto no existe en la realidad. Esto nosotros no lo vamos a ver en ningún lado. O sea, un cuadro de Arturo Rivera nada más lo ves en una pesadilla. Yo siempre pensé que mi contenido es muy caótico, muy explosivo, ¿me entiendes? Si en un momento dado, que además me gusta dibujar, no hubiera yo puesto ese contenido de una forma muy estricta, hubiera explotado, hubiera sido un action painting o algo así. ¿Me explico? Entonces, lo que yo tengo adentro tiene que estar metido ceñido dentro de una forma muy estricta. ¿Cómo es que tú lograste hacer esa distancia? Porque tú vienes de una generación y de una corriente que de repente empezaron a rechazar al arte. La ruptura estaba sucediendo en ese momento y se empezó a gestar lo que ya la antipintura que ya nos llevó al antiarte que hay ahorita. ¿Cómo fue que te desprendiste? Sin querer yo estuve, sin quererlo, después lo supe, estaba en la nueva figuración, que estaba en contra de la abstracción. En esa época, como ahorita estamos en contra de los conceptualistas, se estaba en contra de la abstracción, ¿me entiendes? Y yo siempre tendía a la figuración, siempre, toda mi vida. ¿Por qué, Arturo? Porque me llama el ser humano, me jala, y la psique del ser humano también, ¿no? Pero esa parte de que te jala y que llevas al lienzo, ¿en qué momento te llega a ti una idea de una imagen? Me parto de un núcleo, como el caso de Artaud, o como el caso del cuadro del milenio, ¿no? Parto de un núcleo que es el personaje, y de ahí van saliendo todas las cosas, como los satélites, digamos, ¿entiendes? Que me lo está pidiendo. El lienzo blanco es tremendo. En el caso del cuadro milenio, me pongo dificultades, porque el hecho de la diagonal que está así, acá tiene mucho peso, y acá tiene que tener poco peso para que se equilibre. Por lo menos tengo unas líneas en que sujetarme. Y eso, Arturo, fíjate, es un misterio de parte de la creación, porque tú partes de una cosa que es completamente rigurosa, que es plantear una diagonal, que es así una resolución geométrica, para ir a un plano completamente imaginativo. Esa parte imaginativa, la que tú llamas, tiene que estar en un contexto totalmente geométrico o totalmente ordenado. Si no, va a ser un caos, ¿no? Quiere decir que, entonces, para lograr la armonía del horror, tienes que someter el caos. Claro que sí, por supuesto.
un personaje de este tipo es muy impresionante, que yo lo veo que está como cercenado o algo así, porque tiene la parte de abajo del vientre está ya tumefacta, o sea, está espantado de su propio cuerpo. Esta visión, ¿cómo la puedes tener, Arturo? Es que esa es una visión tuya. Yo no pensé que iba a ser cercenado. Ahora, si así se ve cercenado, pues está cercenado. Es el prodigio del arte, ¿no? Cada quien ve lo que uno es también, o con lo que uno se identifica. Pues sí, yo identifico el milenio partiendo de tu creación, de tu pintura, con una mutilación. Ha mutilado la cabeza de la oveja también. Está, exactamente. Está muerto el pájaro. Y está muerto el pájaro. Pues estamos hablando casi Vivo las moscas. de un inicio a partir de la destrucción. Sí. Construcción en la destrucción. Exactamente. La esencia de lo que puede ser un milenio. Pues sí. Pues muchísimas gracias, Arturo. Gracias por esta hermosa obra, gracias por habernos permitido estar en tu estudio, conversar contigo. Este es el Milenio visto por el arte. Soy Abelina Lesper, desde el hermoso estudio del maestro Arturo Rivera.